Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves 18 de agosto, grabamos en Espira TV y este es el segundo programa de la segunda temporada de Charlas con Charlie. Recuerden que ahora tenemos canal propio de YouTube y estamos en campaña de recolección de fondos para financiar este proyecto. Ingresen ya a patreon.com/charlasconcharlie y vuélvanse mecenas. Hay niveles para todos los gustos, incluido el exclusivo nivel de empresario y amigo. Le estoy dando $30 mensuales a estos desocupados porque el baby no tiene tarjeta de crédito y me pidió el favor. Que dice que me reembolsa a finales de mes. Por Dios, eso es como pasarse plata de un bolsillo a otro. Pero no importa, lo que sea para que mi señora esté tranquila y al baby no le entre la chiripiorca de irse de la casa. Si prefieren hacer una donación directa, escríbanos a charlasconcharlie@gmail.com. Y si están con el balance en rojo, no importa, suscríbanse, comenten y compartan este video. Gracias a las más de 30 personas que ya se sumaron a este esfuerzo. Esperen novedades y los beneficios prometidos. Bueno, el Petroverso, es decir, el universo de Petro y el verso de Petro ya cumple casi 2 semanas. Se fueron las rejas de la Plaza Núñez, hace sol en Bogotá y en cualquier momento regresan los venados. ¿Y el presidente Petro? ¿Qué pasó, presidente? ¿Por qué no asistió al evento? Un dolor de estómago. ¡Te quiero mucho! Profundo dolor de estómago fue la explicación que le dio el presidente Petro a RCN para haber cancelado este martes la ceremonia oficial de reconocimiento de tropas en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Faltando 45 minutos para empezar el acto, que incluía al ministro de Defensa, la nueva cúpula militar y casi 1.000 personas más, se anunció por los altavoces que el presidente no llegaría. Hasta la vicepresidenta Francia Márquez se quedó esperando. La Casa de Nariño nunca dio una explicación oficial. Primero se dijo que estaban en reuniones privadas, después que los decretos de posesión de la nueva cúpula no estaban listos y finalmente las palabras escuetas del profundo dolor de estómago. Lo cierto es que no hubo noticias de Petro ese día. Se perdió el radar, como pasaba en su alcaldía y como pasó unos días antes de su posesión. Esperemos que el malestar estomacal esta vez no haya sido igual al de febrero pasado, cuando en plena campaña le cayó mal un trago, uno solito que se tomó con Gustavo Bolívar antes de subir a la tarima. La capital roja de Colombia. Con la llegada de Petro a la Casa de Nariño, la agenda nacional dio la vuelta, como una arepa. Temas que estaban vetados en Palacio ahora entran por la puerta principal en alfombra roja. El informe de la Comisión de la Verdad, los diálogos con el ELN, la fracasada política antidrogas y el impuesto a las bebidas azucaradas, entre muchos otros. La lista es larga. Obviamente, las caras también cambiaron. Críticos y opositores de los antiguos inquilinos de la Casa de Nariño toman las riendas ahora y se arriesgan a gobernar. Otros se acomodan para volver al poder, esta vez bajo las órdenes de un político al que alguna vez vendieron como el demonio. Por ejemplo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, antiguo alfil de Mr. Santos y petrista reconvertido. El uribismo regresa a la oposición sin su figura principal y con los ánimos de un enguayabado. Paloma Valencia, Miguel Uribe y María Fernanda Cabal intentan asumir la vocería, esperando que el país olvide rápidamente al expresidente practicante. Pero ese no es el problema más grave del uribismo. La verdadera urgencia que tienen es descubrir su sentido del humor. Vean este lamentable ejemplo de lo que hacen ellos con los memes a propósito del impuesto a los productos ultraprocesados. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Estoy muy preocupada por el impuesto al dulcecito. Además, no entiendo cuál es el problema. Yo he comido toda la vida arequipe, postres con miel y mucha gaseosa. También panelitas, mi cereal preferido, galletas de chocolate, papitas de paquete con sal. Y nunca me ha pasado nada. Estoy en forma y me veo bien. ¡Abajo el impuesto al dulcecito! Salgamos a la calle a marchar. Pero despacio porque yo me canso rápido. A casi 2 semanas de haber iniciado el gobierno, el equipo de Petro habla más de la cuenta. Esta semana la ministra de Minas, Irene Vélez, dijo que no habría más exploración de gas y que si era el caso se lo compraríamos a Venezuela. Hoy recogió sus palabras. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, dice que el gobierno va a crear una criptomoneda. Y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dice que se deben erradicar los contratos de prestación de servicios.
Mientras tanto, el plato principal en el Congreso es la reforma tributaria, que apenas comienza su trámite, y la elección del Contralor, que fue hoy. Demostrando su utilidad en el Petroverso, el ministro Prada alineó a la coalición oficialista en el Congreso para poner a un Contralor del gobierno, Carlos Hernán Rodríguez. Es decir, este tuit de Petro de hace 4 años envejeció bastante mal. El que la afiliación política del Contralor sea la misma del gobierno acelerará los procesos de corrupción en el Estado. Del gabinete de Petro hay 2 nombres para destacar. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que plagió en más de una ocasión el trabajo de otro abogado, ya difunto, y la posible ministra de las TIC, Mary Rodríguez, que tiene un conflicto de interés por haber demandado al Estado y tener un millonario negocio con Coldeportes. El presidente Petro aún no ha posesionado a Rodríguez, pero desde el pacto histórico con Roy Barreras a la cabeza se presiona para que se haga el nombramiento. Mucha atención, nos encontramos transmitiendo en directo, live, in situ, desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, donde el presidente Gustavo Petro ha tenido a bien dejar plantada a la cúpula militar cual novia en el altar. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está el piloto? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Las preguntas no cesan mientras la gente se toma la cabeza a 2 manos y se oye a mis espaldas un ruido de sables. Así es, los cadetes de la escuela están recogiendo las espadas de la ceremonia. Hace pocos minutos vimos retirarse a la vicepresidenta Francia Márquez con cara de pocos amigos. Le pegará un regaño sabroso al presunto populista, convocará a la primera línea para que emprenda la búsqueda del mandatario. Seguiremos informando. La nueva temporada del Congreso empezó con un drama, ¿cómo decirlo? Un drama viral. Para quienes se preguntaban cómo sería un legislativo con influenciadores y youtubers, este primer mes de sesiones deja un interesante caso de estudio. Lo vamos a llamar el caso de JJ, de JP y Julito. Hasta el día que resultó elegido senador de la coalición Centro Esperanza, con casi 200.000 votos, la mayor votación de la alianza, nadie en círculos políticos sabía quién era JP Hernández. Pero en redes sociales lo conocían bien. Con más de 1 millón de suscriptores en YouTube y varios videos que doblan ese número en vistas, JP se dio a conocer con un formato de noticiero donde se indignaba a sus seguidores con críticas y denuncias contra los políticos. Y con la promesa de luchar contra la corrupción, aterrizó en el Capitolio. Pocos días después de estrenar Curul, JP anunció su proyecto de ley para que los congresistas se bajaran el sueldo. Con el mismo verbo dramático y la música épica de sus tiempos de youtuber, JP les mandó una advertencia a sus colegas. Colombia está pendiente de cuáles son esos congresistas que sí se van a reducir sus ingresos, que sí quieren tener ese acercamiento con el pueblo, y cuáles son esos congresistas que dicen una cosa en campaña, pero hacen otra una vez ya son elegidos. En este estado de desconfianza y cansancio con la clase política, la propuesta de JP se vende como empanadas en redes sociales y medios. Hablar de reducir salarios y vacaciones y de quitarle privilegios a los congresistas es contundente y sexy para la tribuna. No importa que no sea prioritario o que realmente no signifique mucho al lado de lo que se roban en este país. Hay indignación y la gente tiene sed de justicia. A la par con JP Hernández, al Congreso llegaron otros influenciadores que antes, desde la sociedad civil, vivían poniéndole el grito en el cielo a senadores y representantes. Ahora que están adentro y son parte de esa tribu, empiezan a hablar como sus antiguos némesis. Con buenas y malas razones repiten lo que hemos oído siempre. Hay que discutir la propuesta, vamos a buscar consensos, acabar con los privilegios sí, pero no así. Una de las que resbaló rápidamente fue la representante Katy Jubinao. En el intento por explicar por qué estaba a favor de los recortes de vacaciones y salarios, terminó sepultada por un fragmento que se volvió viral sin ninguna nota a pie de página. Y el periodista de turno no perdió la oportunidad para saltar sobre su presa. Pues tampoco cabe la comparación, digamos, de la labor legislativa con la de un trabajador en cualquier profesión. Por supuesto que no es lo mismo, por supuesto que la dinámica no es igual y por supuesto que la responsabilidad que tiene un legislador de pensar las leyes del país... Pero representante, perdóneme. Ahí sí yo tengo que ponerme del lado de los colombianos en general. O sea, ¿es que acaso lo que ustedes están haciendo es algo superhumano? Qué sacrificio el de Juan Pablo Calvás. Gracias por ponerse del lado de los colombianos. El que también se puso del lado de los colombianos fue su jefe, Julio Sánchez Cristo. Con la capacidad que tiene de oler sangre y canjear rabia por rating, Julito armó una campaña express, como ya ha hecho antes, para apoyar la causa de JP, la lista JP.
La lista JP. Estos son los congresistas que firmaron el proyecto del senador JP Hernández para reducir sus salarios. Desde hace un par de semanas, la W actualiza religiosamente esta cuña para incluir los nombres de los congresistas que apoyan a JP. La lista va por más de 110 y el ejercicio es sencillo. Quien se resista a estampar su firma pasa por los micrófonos de la W para recibir un amable tratamiento de persuasión. En otros medios ha habido ejercicios similares. La lista JP ha puesto contra las cuerdas a muchos congresistas, además de la representante Jubinao, sobre todo el pacto histórico, Clara López, María José Pizarro e Isabel Zuleta, entre otras. Mientras que los congresistas de partidos tradicionales firmaron el proyecto de JP sin hacer preguntas, tal vez conscientes del riesgo de salir quemados en medios si no lo hacían, los integrantes de la coalición de gobierno quieren debatir el tema. Más allá de las evasivas de unos y el afán de protagonismo de otros, hay preguntas obvias sobre la conveniencia jurídica y política de hacer la reforma express que quiere JP y Julito. De hecho, ya se radicaron 4 o 5 proyectos similares. Pues puede que haya muchas propuestas, pero Julio ya montó su show y no está dispuesto a abandonarlo. Hace unos días armó un cara a cara entre su aliado JP y la senadora Isabel Zuleta. Después de que Zuleta se quejara por las formas de JP y la necesidad de discutir la propuesta, esto le dijo Julio. Usted tiene un problema, es que usted tiene otros temas y ni más faltaba. Y usted es libre de firmar o no firmar, pero es que ya hay 82 que firmaron. Zuleta hablaba desesperada, buscando algo de aire mientras se ahogaba. Por favor, miremos en detalle, pero permítanos por lo menos proponer. Permítanos por lo menos decir algo, no bajo el chantaje. Entonces lo han firmado muchos y yo también firmo, no, yo bajo el chantaje y la presión no firmo, si no es concienzudamente si lo leo. Julito ya ha visto a muchas víctimas agonizando en sus micrófonos. Sin alterarse, despidió a la invitada y recordó el eslogan de su campaña. Esta es la idea, sin tanta vuelta, sin tanto análisis de los impactos que puede tener en otros salarios. Hay unos que ya dijeron sí y punto, porque esto es bajárselo a la vuelta de la esquina, no esperar a 4 años. Finalmente, sin la impertinencia de Zuleta, Julito se quedó a solas con JP para revisar las cuentas, pero también para apretarle un poco el brazo a su aliado. Necesitamos más firmas. Senador JP, muchas gracias por atendernos. Ya pasamos la barrera de los 80. ¿Cómo está el ambiente hoy? ¿Cuántas firmas usted cree que se pueden conseguir hoy? En tiempo récord, JP acumuló enemigos y quemó varios puentes en el Congreso. La senadora María José Pizarro, que pasó al paredón cuando no parecía claro si se sumaría a la lista, aún no se recupera del episodio. Independientemente del matoneo al que fuimos sometidas, las congresistas, de las tergiversaciones de nuestras palabras, a pesar de todo ello, lo voy a afirmar por mis convicciones. Este miércoles, en una entrevista con Eduardo Arias y Carl Troller, en cambio, JP se declaró inocente. El que hizo la lista fue Julito, no él. Y en todos los medios empiezo a presentar esto, y en un medio de comunicación de Colombia deciden ellos, por iniciativa propia, hacer una lista de los que iban firmando. No más. JP Hernández se ve a sí mismo como un héroe en una misión. Ya tiene banda sonora, voz de predicador y una tribuna enorme. Así, dice que su objetivo es unir al Congreso, o sea, el objetivo contrario al que está logrando. Porque la iniciativa que yo tenía era unir al Congreso para que le diéramos una respuesta inmediata al país. La lucha de JP apenas empieza. Hace unos días abrió otra pelea, que el Congreso no le entregue celulares y paquetes de datos a los congresistas. Ahí se vio las caras con el presidente del Congreso, Roy Barreras. Esta tarea también viene con banda sonora como tráiler de Netflix. Mediante esta carta, nosotros entregamos el iPhone que recibimos como dotación y renunciamos a que si entregan teléfonos a nosotros no nos den ni teléfono ni plan de datos, que con el sueldo que recibimos lo podemos comprar. ¿Será que a Julito también le interesa esa pelea? No sé, no creo. No creo que a los anunciantes les guste que la W promueva que se dejen de vender celulares. Mejor dicho, de pronto JP lo llama para proponérselo y Julito no le contesta. Eso daría para otra campaña. La lista de llamadas perdidas de JP.
Bueno, recibimos a esta hora al senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, que además hizo un gran esfuerzo por acompañarnos. Senador, bienvenido a Charlas con Charlie. Carlos, ¿cómo estás? Muy amable por la invitación y sí, acabamos de terminar sesión en Congreso y me vine corriendo para acá. Bueno, empecemos con la noticia. La gente va a ver esto el jueves en la noche, hace un par de horas para cuando la gente lo vea. Se dio finalmente la elección del Contralor. Les voy a poner en pantalla la foto, pues porque mucha gente no lo conoce. Carlos Hernán Rodríguez. Y ahí la noticia inicial, senador Ariel, además la primera vez que lo veo ya en condición de senador, es que decían esta mañana y lo habían denunciado que al final se unió el petrismo con el uribismo para sacar adelante la elección de este Contralor, pero usted decía en redes sociales que atajaron a quien iba a ser la pupila o básicamente la heredera del Contralor Pipe Córdoba. Rápidamente para que la gente nos entienda. La Contraloría, ¿qué hace? En los próximos 4 años va a fiscalizar 1.600 billones de pesos que se gasta la nación. ¿Sí? 1.600 billones. Cada año son 360 billones de pesos de presupuesto. En la vía real, eso es lo que dice, pero en la vía real la Contraloría sirve para puestos burocráticos, robarse la plata y chantaje. Sí. Es decir, alcaldes que no están con un congresista, el congresista va y le dice o me apoya a la próxima elección o le mando el contralor para que lo eche a la cárcel, sí, o para que lo destituya, para que lo envíe, para lo que sea. Y el alcalde termina cediendo al congresista. Para eso es que sirve la Contraloría. Bien. Lo más vergonzoso fue la Contraloría Pipe Córdoba, el contralor saliente. Hace aprobar 2 actos legislativos, 04 y 05 de 2019. Incrementa en más de 2.000 puestos la planta, se lleva el 0.5% de las regalías, se mete una vaina que llama control preventivo, ¿para qué? Para que se roben la plata. Y ese señor tenía una señora que se llama María Fernanda Rangel, sí, que era directora de la DIARI. ¿La DIARI qué es? Es una oficina de inteligencia artificial para supuestamente tener alertas preventivas. No pasó nada con los OCATPAS, no pasó nada con los centros poblados de la plata del Internet de los niños. Y yo hice una investigación que la tenía hace mucho tiempo, donde realmente el hermano de la señora está metido en un escándalo de corrupción, uno de los más grandes del país, que es una planta de lixicuados en el relleno Doña Juana que no se ha hecho y que los bogotanos pasan, sí, y que son miles de millones de pesos. Yo saqué la denuncia, yo dije, yo no voy a permitir, yo que luché por la paz, reelegir una Contraloría que permitió que se robaran los recursos de la paz y cuestionamientos. Y efectivamente, esta mañana, cuando yo estaba llegando al Congreso, estaba en mi oficina, la señora mandó su carta de renuncia a la Contraloría. Y eso fue lo que pasó. Gané esa batalla cuando estaba solo y el Partido Verde me dejó solo y el pacto histórico, a excepción de Gustavo Bolívar, me dejó solo. Todo el mundo me dejó solo. Solo fue que ya la gente se empezó y los medios que, sí, publicaron y eso se empezó a caer y ya yo creo que el lunes o martes, el martes ya no era, yo no era... Pero bueno, yo veía hoy que precisamente el senador Gustavo Bolívar, la representante Susana Gómez, Susana Boreal en redes, votaron en blanco. Al final la gente en redes estaba diciendo, prometieron que iban a dejar que los órganos de control fueran independientes, pero tuvieron que aliarse con esos votos del Centro Democrático para elegir al Contralor. No me quiero quedar mucho en ese tema, pero para cerrar ese punto, ¿qué dice usted de esta crítica de que frenaron a una posible Contralor, que usted levantaba estos riesgos, pero al final se aliaron para poner a otro? Ahí el tema, hermano, es este. Cuando los partidos tradicionales se dieron cuenta que estaban perdiendo la batalla, pues todos se suman al caballo ganador. Eso fue lo que pasó con Petro. Ahí todos se sumaron y todos decían, Petro va a repartir burocracia como loco. Yo no sé si lo va a hacer en el futuro, pero al menos en cargos ministeriales todos los cargos son casi de él. Entonces, todos los partidos se sumaron al candidato ganador de la Contraloría. Sí, todos se suman, dejarlo. Pero yo le digo una cosa, la opción de los tradicionales, primera y de Pipe Córdoba era María Fernanda Rangel, logramos tumbarla y luego todos se sumaron al otro, que es que si este señor Rodríguez lo va a hacer bien, no sé, y yo te digo una cosa, sí, yo creo que eso va a salir mal, como todo sale mal. ¿Por qué? Porque el problema es la forma como se elige. Llegó optimista no, usted. Es decir, hermano, es que hay un problema, eso es una falla de origen. Usted decía que va a presentar un proyecto de ley para reformar órganos de control. Los órganos de control. Claro, porque hay que cambiar 3 cosas. Esto es muy para la gente. La Procuraduría no es una venganza con Margarita Cabello, que por cierto, pues es una nefasta, inepta y funcionaria, pero
Procuradores de Derechos Humanos, para eso está la Defensoría del Pueblo. Eso es dobles funciones, Sí. ¿cierto? El trabajo de la fiscalización de la plata, pues para eso está la Contraloría, ¿cierto? Entonces usted ve la Procuraduría, no hace ningún papel. Entonces eso no tiene por qué sentir. Contraloría, lo mismo. Los contralores departamentales de ciudades son elegidos por los legislativos, Sí. de asambleas, consejos. Locales, sí. Entonces los pone la coalición de gobierno. Entonces no hace nada. Entonces, si usted no cambia eso, usted puede poner allá a la Madre Teresa de Calcuta, usted la revive y la pone allá. Entonces eso sale mal, ya. Yo lo único que digo es, por eso, y aprovecho para meter un tema acá, en el Congreso hay un montón de proyectos, de iniciativas que no sirven de nada, que no ayudan en nada, que solo es para hacer una selfie, un bendito video, y que no van a cambiar el país. ¿Qué es lo que sí va a cambiar el país? Una reforma de los órganos de control. ¿Qué va a cambiar el país? Una reforma del órgano electoral. ¿Qué va a cambiar el país? Una reforma agraria. Eso sí. Ahora, y listo. Entonces uno le dice, no, pero al final los senadores votaron por tal candidato o por tal. Pues obvio, pues no es que tocaba votar, para eso eligieron. Y la Constitución dice que los senadores, los congresistas eligen. Entonces, ¿qué quiere que haga? Bueno, usted me está metiendo varios temas ahí de los que quería hablar, de los proyectos de ley que no sirven para nada y del apoyo al caballo ganador. Quiero empezar por este segundo tema. Decía usted en una entrevista al Espectador que en un momento le preocupaba la coalición que finalmente había formado el presidente Gustavo Petro en el Congreso, que al final se acercaron los conservadores, los liberales de César Gaviria, y pues uno tiende a pensar que eso iba en una dirección más independiente y terminan todos ahí metidos. ¿Cómo ve usted? Y además decía en la entrevista que le daba 2 años a la coalición de gobierno. ¿Cómo ve ese balance? Un poco lo que usted contaba ahí y qué tanto cree que ese apoyo al caballo ganador va a condicionar mucho a Gustavo Petro. Bueno, ¿cómo se elige el Congreso de la República? Entonces, la palabra obvia es a voto popular. Eso es carreta, eso es pura carreta. Entonces, mire, el 60% del Congreso lo eligen gobernadores y alcaldes. Ya. ¿Sí? Sí. Ponen la maquinaria de la gobernación a favor de un candidato. Entonces le coloco, el señor Orozco de Tolima puso toda la maquinaria a favor del señor Barreto, que lo tengo a mi lado en comisión. Sí. El alcalde Maya de Pereira puso todo a favor de Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal. Entonces, el 60% del Congreso se elige así. ¿Listo? Sí. El otro 30% se elige o por contratos o por una fuerza política, como el caso de Gustavo Petro, que se jaló la lista a él, porque yo creo que muchos de ellos, y no voy a hablar de ellos acá en persona propia, no tienen un solo voto para el de la familia y ya. Y lo saca Petro. Y el 10% es voto de opinión, que es donde estoy yo. O sea, yo tenía una opción de ser senador que era milagrosa pasar o no pasar, a pesar de mi trabajo en medios y todo. Y pasamos. Ese es el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el 60% se elige de alcaldes, gobernadores y demás, que ese es lo que se elige, pues obviamente ellos viven de puestos, de contratos, de que los traten bien, por eso se montan al caballo ganador de la Contraloría, por eso se montan al caballo ganador del gobierno, porque viven de eso, digamos, es como su naturaleza de ser. Bien. ¿Qué pasó? Al menos este gobierno inicialmente no está entregando o no entregó muchos cargos burocráticos a esos sectores. Sí. Por ejemplo, la ministra de Vivienda, la señora Catalina, la Catabra, se volvió el apellido. ¿Arciniegas? No. Estoy diciendo Valencia, creo que es. Bueno, ya nos Catalina, van a confirmar el apellido. ya nos consideran el apellido. Ella fue la secretaria de Gustavo Petro en la alcaldía. Y el Partido Liberal la adopta como propia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? En Contraloría todos querían a María Fernanda Rangel y tienen que votar por otro, ¿sí? Entonces, la entrega burocrática y de mermelada no está haciendo a chorros, no sé si va a ser más adelante, pero no está haciendo a chorros. Y eso compromete la coalición un poco. Y eso significa que estos partidos llegará el momento cuando lleguen las reformas en que eso se comienza a reventar. La reforma tributaria va a pasar. Parte de la reforma política pasa. Cuando lleguemos al órgano electoral, cuando lleguemos a salud y cuando lleguemos al tema de tierras, ahí se complica. ¡Bum! Todo vuela en mil pedazos. Por eso le digo al espectador, yo de hecho en el espectador fui bastante conservador como para... Yo creo que 2 años es mucho. 2 años es mucho. ¿Y usted cree que la reforma tributaria la sacan adelante
en las condiciones, pues a eso le cuelgan de todo como árbol de Navidad, pero usted dice, esa pasa más fácil. Porque es la primera, no porque sea fácil, sino porque va a ser la primera y el gobierno tiene que mostrar un ejemplo de que pasó alguna. Esa pasa. Con ajustes, con cambios, con peleas, con mechoneadas. Eso como yo me reviento cada 8 días con senadores ahí o senadoras en eso. Eso va a pasar. ¿Sí? Eso ahí pasa, más o menos. La política pasa un pedazo, pero ahí para arriba. Échese la bendición. Bueno, y el otro punto es que está muy distraído el Congreso, o al menos hay muchísima atención en el tema de bajarse el sueldo y las vacaciones. Lo estaba comentando en el fragmento anterior a esta entrevista, y es pues la forma como el influencer JP Hernández impulsó su proyecto. Usted fue uno de los que lo firmó bastante rápido, y hay gente que no se ha subido, y se volvió el debate, que les bajen las vacaciones, que les bajen el sueldo, que recorten los periodos de los recesos. ¿Cómo está viendo usted esto? Porque además usted, pues por supuesto que viene a hacer análisis político, pero usted también venía de hacer videos para redes sociales, de generar mucha atención de la gente, de también pues transmitir una indignación pues que la gente tiene y pues que en parte se jugó en esta elección. Pero ¿cómo está viendo usted esa tendencia, o lo que hemos visto al menos en este primer mes de sesiones? Te voy a pedir un favor, Carlos. Yo voy a contestar esta pregunta, pero te pido el favor que si fragmentan el video, lo fragmenten completo. Me demoro 2 minutos si quieres, pero que lo fragmenten completo. Que no lo saquen de contexto, que es otra de las cosas que está pasando. Porque pues además JP y Katy Jubinao, que están en un enfrentamiento que yo de entrada yo le dije al senador JP que me pareció muy mal lo que le hizo a Katy Jubinao. Pues necesito explicar esto y por qué yo no me he metido a ese debate. Y yo firmé ambos proyectos, el de Katy que lo presentó primero, el de JP lo firmé, y los que vengan también los firmo de esa vaina. Digamos, yo no tengo lío, eso lo vamos a probar. Adelante, prometo no editar esta respuesta. Entonces, mire, reducir el salario de congresistas es un tema de justicia social que no sirve de nada. Es decir, en un país tan pobre, tan inequitativo, la gente cree que esa es una gran victoria y tiene la visión de que todos los políticos son malos, entonces hay que reducir salarios. Entonces, yo creo que hay que hacerlo, yo lo voy a votar, yo voy a votar para que se reduzcan salarios, bien. Pero le digo a la gente, eso no sirve de nada. Eso no va a cambiar el país en nada. La plata se la van a seguir robando. Todo va a seguir pasando igual. Pero es una victoria. Entonces, cuando yo firmé el proyecto, yo mismo recuerdo que le dije a JP y yo dije, pues yo en eso, o sea, pelear por eso no me meto, porque eso no va a cambiar a Colombia. Yo le firmo, lo voto, pero eso no va a cambiar a Colombia. Hay otras cosas que sí va a cambiar. Entonces, primera respuesta. Segunda respuesta. Esto no es un tema de show. Esto es un tema donde hay que conciliar. Y el problema con esto es que si se llega a presentar mal, se cae por vicios de procedimiento y tómelo, y en un año estamos, después de un show, no pasa nada y estamos otra vez en las mismas. ¿Por qué? Porque hay quienes creen que esto es una reforma constitucional, porque el salario de los congresistas está amarrado al salario de los magistrados, de los generales. Entonces, para bajar un lado, usted tiene que bajar de todo lado. Sí. Y hay una cosa que llaman derechos adquiridos, como el caso de primas. Eso dice un sector. Otro sector, como es el caso de JP, dice, no, eso es un proyecto de ley porque es solo contra ellos. Sí. Entonces, el miedo que tenemos, por eso hoy el Congreso, en la tarde, Iván Cepeda leyó una carta, es formemos una mesa, porque ya hay mucha expectativa y esto se nos puede caer por una bobada, quedar mal hecho. Entonces, formemos una mesa, así nos demoremos y hacemos un único proyecto porque le vamos a quedar mal a la gente. Entonces, ¿cuál es el miedo mío? Que haya un acelere en selfies, en videos, en tal, y que en la vida real sea por solo hacer show y no por una necesidad o por una convicción genuina de estos congresistas. Pero que también eso quiebre un poco la relación de los congresistas que finalmente tienen que sentarse a hacer acuerdos. Es decir, usted me forzó la mano acá porque tenía los titulares y las redes a favor, entonces en el siguiente pues yo le voy a cobrar eso. Es decir, ¿usted cree que esto deja una cicatriz ahí? No, y lo digo por el caso mío de la Contraloría. Ayer el Partido Verde fue el último que se pronunció en la Contraloría. Los últimos. Y en gran parte, 2 congresistas, que no voy a decir el nombre, que estaban haciéndole campaña a María Fernanda Rangel, me mandaron a decir, y uno me dijo, entonces usted me está chantajeando porque entonces yo voto por Rangel, entonces si voto por Rangel soy corrupto. Y yo le dije, pues es que si la señora representa una corrupción, esa herida quedó. Claro. Y con esa persona yo me hablaba todos los días, quedó. En este caso, va a quedar. Entonces, digamos, es que si esto lo pudiera hacer uno solo, pues uno hace lo que se le da la gana, pero usted para eso tiene que conseguir mayorías. Y, digamos, haciendo esa cosa es difícil.
Ahora, ¿que hay que hacerlo a veces? Sí, hay que hacerlo, pero también hay que bregar a convencer a la gente. Pues uno no puede, eso es como el voto, yo brego a que la gente vote por mí, pues no le va a poner una pistola para que vote por mí como los paracos, es decir, es mejor convencer a la gente que obligarla. Sí, es claro. Claro, es mejor, es más fácil cuando uno está solo, como nosotros que tenemos canal de YouTube independiente para que la gente se suscriba mientras ve este video. Ariel, yo sé que usted sacó un tiempo corto para venir, quiero rematar con 2 temas que hacen parte del menú de preguntas. El primero, un balance, ¿cómo ha visto usted el gabinete de Gustavo Petro y estas 2 primeras semanas del gobierno? ¿Cómo le ha parecido? Pues usted viene del sector de la Alianza Verde, lo apoyó decididamente en segunda vuelta. ¿Qué balance hace? Sobre el tema del gabinete ministerial, recuerdo, hermano, que 2 compañeros míos de la Alianza Verde, que tampoco voy a decir quién, me decían, Ariel, Petro negoció con tal clan, Petro negoció con tal clan. Y yo le dije, ustedes no lo conocen. Pudo haber hablado con ellos, pues no lo conocen. Y el gabinete es un gabinete de él. Catalina Velasco es la ministra. Catalina Velasco. El gabinete es de él. No es de ningún partido. No es la mermelada que repartió Duque o Santos. Puede ser que la repartan, no sé. Y ojalá que no lo haga. Puede ser, pero te digo, es un gabinete de él. Y así era la alcaldía de Bogotá. Yo lo que tengo precauciones, yo creo que es un buen gabinete, yo creo que está cumpliendo las promesas, pero siento, por lo que siento en el Congreso, y tengo miedo a que pase lo que alguna vez dijo Alejandro Gaviria que podría pasar cuando era candidato y cuando predijo cómo iba a ser el gobierno de Petro. Video famoso, una entrevista con Video Juan Piz. famoso, no lo pongamos, dejamos que la gente lo busque. Siento eso, puede haber una parálisis, porque nosotros los alternativos somos el 40%, no somos más. No somos ni siquiera la mitad, somos lo más grande, pero no somos la mayoría. Entonces un buen arranque, un gabinete decente, muy decente, pero yo no sé en enero o en febrero esto cómo va a estar, yo no tengo sensación. Y el otro tema, el arranque, yo creo que es un arranque al estilo Petro y al estilo alternativo. Y aquí digo estas 3 cosas también para los compañeros y pido el favor que no mediten. Mire, ¿sabes cuál es nuestro principal problema en el Congreso, en el nuestro? Sí. Que toda la vida fuimos oposición y que hay compañeros que les cuesta entender lo que significa ser gobierno. O sea, cuesta entender. Y es una cosa que el Centro Democrático nunca entendió. María Fernanda Cabal nunca entendió que ya no era oposición a Santos y que era gobierno, y mire cómo terminaron. Entonces, eso es una crítica. Segundo, es una cosa vertiginosa. Todo el mundo tiene ideas, es una cosa, todo el mundo está presentando cosas, ya están llegando temas y ya se está dando, y no hay un orden muy claro. De hecho, el único que le está poniendo orden a esto, y a pesar de que lo critican y todo, y yo pues no tengo ninguna, él es del pacto histórico, no es del verde, es Roy Barreras, es decir, o sea, es como intentando que esto, es como cuando tú conduces un carro a 200 kilómetros por hora y lo único que tendrías es que no te estrelles, digamos, no sabes si vas a llegar bien o mal, pero que no te estrelles. Y es una cosa vertiginosa, incluso todos los congresistas tradicionales dicen, yo nunca he visto un congreso así. Entonces, como tú tienes tantas propuestas, fíjate en ese órgano de control, volvamos al tema. Ya hay 4 propuestas, toca que se acumulen todas, toca negociar, entonces eso no va a ser fácil. Entonces veo un carro muy, muy a alta velocidad, y como todo el mundo hace videos, todo el mundo hace selfies, todo el mundo hace live, entonces me da mucho miedo que se genere tanta expectativa. Mire, presente este proyecto de ley, mire, presente este, y al final no aprobemos ni siquiera la mitad. Me tengo miedo. Una última cosa con esto muy rápido. Mire, nosotros sabemos que el gobierno de Gustavo Petro y nuestro papel en el Congreso es lo que llaman gobierno de única oportunidad. La derecha lleva mandando esta vaina 20 años, 200 años, 150, 100, menos de 100 no, lo que quiera. Y siempre los mandan a la cárcel, va a pasar, y nunca les cobran. A nosotros si cometemos un error nos van a cobrar por 10.000. Es como el caso de Boric en Chile. Eso es gobierno de única oportunidad. Entonces yo hago un llamado a todos mis compañeros en el Congreso. Piensen en el país, no en sus cuentas de redes sociales. Piensen en el país. No piensen en un acelere por mostrar qué hacen y que al final no tiene resultados. Porque nosotros los colombianos somos buenísimos para comenzar las cosas, pero no para terminarlas. Y el proceso de paz con las FARC es un buen ejemplo de eso. No, además que es como una profecía autocumplida. O sea, se genera una expectativa de resultados rápidos y la tribuna está esperando que le entreguen eso. O sea, usted me prometió
con esta indignación que yo voté, que esto iba a pasar, y entonces yo lo quiero de vuelta. Senador Ariel, para cerrar, hablábamos durante la entrevista y antes de empezar del desgaste, lo que esto implica, el cambio de ritmo de vida, de los trasnochos. Cuéntenos una anécdota que le ilustra a la gente en qué consiste estar en el Senado, esa licuadora, ese gallinero, esa cosa vertiginosa, esa discusión, algo que le haya pasado en este mes de Les voy a contar esto, digamos, para la gente para que entienda un poquito esto. Uno, llego yo y por la cantidad de votos que tuve, tengo derecho a estar en la comisión primera. ¿Qué es la comisión? El Congreso se divide en una serie de salas o comisiones. Sí. La primera es la constitucional, donde entra todo lo de reforma a la Constitución, todo va a entrar por ahí. Entonces yo me meto ahí. Y llegó el código electoral, la reforma tal. El código electoral uno se lo lee 3 días leyéndoselo y anotando y no sé qué. Luego, pum, llega la reforma tributaria. Luego, pum, comienzan a llegar los proyectos. Ya uno llega a un momento en que lee tanto y la oficina dice, o sea, esto es un desborde que no hay tiempo de leer. 2, te llaman. Comisión legal, es otras comisiones, no las comisiones legal, de derechos humanos. Con toda la violencia, entonces comienzan, Ariel, hay que mandar la gente a Nariño, hay que ir a Cauca, están matando a los indígenas a Huaca, están 244 muertos en Arauca, hay que viajar, pum. Luego, pum, Comisión Accidental de Paz, usted es vicepresidente, vamos, pasado mañana ya estamos en Caloto instalando el primer puesto de mando para que no maten líderes sociales. Pum, Comisión de Orden Público, porque es la Ley de Orden Público de 1997 que se refrenda cada 4 años y que es para la negociación de paz y con las bandas criminales. Conclusión, llevo 3 semanas en el Congreso, 4 semanas, y ya los ritmos de sueño son 4 horas diarias y no va para más. No solo yo, el equipo mío está reventado. O sea, yo no sé cómo vamos a llegar a diciembre. Eso es el Congreso. Pues, senador Ariel Ávila, le deseo muchos éxitos. No diría que lo envidio, pero también me parece que es un trabajo importante e interesante. Y de verdad, gracias por sacar unos minutos, porque yo sé que la gente está apretada precisamente hoy y venir a hablar con la gente que yo creo que quería oír su opinión. A usted, Carlos, siempre aquí a la orden. Y una cosa para la población. Hay cosas que suenan bien, que son peligrosas, o que suenan bien y no sirven de nada. Y las verdaderas cosas importantes a veces suenan muy complejas, pero es lo que yo creo que nos puede salvar. Cuando uno habla de órgano electoral, cuando uno habla de reforma agraria, métanse a estudiar eso, porque ahí es ahí donde están los verdaderos cambios. Si no, esto va a ser un show mediático los 4 años, y en 4 años, cuando miremos para atrás, estaremos igual. Como decía un amigo mío, pasan tantas cosas que al final no pasa nada, y no quiero que ese sea mi legado en el Congreso. A leer reforma agraria, reforma tributaria, los informes de la Comisión de la Verdad de una vez, y pues a seguir trasnochando. Antes de irnos, olvidémonos por unos segundos de políticos, influenciadores y periodistas. Vámonos al trópico y relajémonos, como cualquier hijo de vecino, como el vecino exministro de Salud Fernando Gómez, que hace poco nos compartió esta foto desde su lugar de descanso. Se ve bronceado el exministro, hasta pelo le salió. Yo ya me siento más relajado, me siento mejor. Gente, nos vemos pronto. Recuerden que Charlas con Charlie no ha vuelto, sino que está tratando de volver. Ingresen ya a patreon.com/charlasconcharlie y vuélvanse mecenas de este proyecto. Y si prefieren hacer una donación directa, escríbanos a charlasconcharlie@gmail.com. Suscríbanse, compartan y comenten. ¡Chao! Hermano, eso de la lista de JP es como la serie esa del calamar, ¿sí se acuerda? El que no juega, se jode. Usted no firmó, ¡tin! Toma para que lleve. Ah, ¿qué quieres debatir la vaina? ¡Tin! Te empujo y si te vi, no me acuerdo. El ambiente en ese congreso debe estar lindo, como en la cárcel, papá. Y espera que venga el ajuste de cuentas. A esos manes les toca andar así acompañados, mirando, con los ojos en la espalda. Pero pues al menos la vaina entretenida sí está, ¿no le parece?